El diputado don Alberto Garzón, del Grupo de Izquierda Plural. Sí, señor ministro, ¿cómo valora el alcance de la amnistía fiscal de 2012 sobre los beneficiarios, entre quienes se encontraba el exministro de Economía durante 8 años, Rodrigo Rato? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor diputado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no habla nunca en público de nombres propios, no lo hace. Por favor, ruego silencio. Llevo a las actas de sesiones, cuando se ha mencionado aquí un nombre, en alguna de las comparecencias del ministro, es porque el afectado lo ha declarado públicamente. Es la gran diferencia. Y ha hecho incluso un comunicado público, como ocurrió con el señor Pujol. Esa es la gran diferencia. Pero, de todas formas, señor Garzón, a mí me parece contradictorio, paradójico, que realmente su señoría utilice la expresión amnistía y a continuación hable de una persona que, según las informaciones que todo el mundo conoce a través de los medios de comunicación, está siendo investigado por la Fiscalía por varios presuntos delitos fiscales. Entonces, una cosa o la contraria, señor Garzón. Por tanto, lo que le ruego a su señoría es un poco de coherencia, aunque sé que pedirle coherencia, en fin, es pedir extremos de responsabilidad que muchas veces su grupo, obsesionado con un planteamiento político determinado, a hacer la competencia a otro grupo político que no está sentado en esta Cámara, pues se dedica a ello. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señor Garzón. Sí, señor ministro, habrá que recordarle a usted que usted, su propia amnistía fiscal, no investigaba el origen de los fondos, no investigaba si eran delitos o no eran delitos, si procedían del tráfico de la droga o si procedían de cualquier otro tipo de delito. Lo que ha ocurrido con el señor Rodrigo Rato, a quien algunos llaman ese señor, pero que tiene nombres y apellidos y también tiene historia vinculada al Partido Popular, es que ha habido un juicio por otro mecanismo que no es el que comparte el Gobierno, que ha permitido ponerlo en relieve, pero no ha sido usted. No ha sido usted, ha sido el propio mecanismo judicial. Y esa amnistía fiscal, que solo ha recaudado 1.200 millones, la mitad de lo que usted pensaba que se iba a recaudar, en realidad sirvió para que muchos delincuentes pudieran blanquear su dinero. La sorpresa es que muchos de esos delincuentes resultan que han sido finalmente compañeros de partido suyo. Y usted aquí no está como Cristóbal Montoro, amigo o compañero de Rodrigo Rato, está como ministro de Hacienda y tiene que ser coherente, eso mismo que usted nos estaba pidiendo a nosotros y que hay que hacer extensible en todos los puntos. Y si usted es una persona que ha sido capaz de señalar en público a determinados sectores como la cultura, los medios de comunicación, determinadas formaciones políticas, incluso individuos en personal, como usted, que ha sido capaz de comparecer para hablar del caso Pujol, debería comparecer también para hablar del caso de Rodrigo Rato, porque en el caso de Rodrigo Rato, además, se da la circunstancia de que era ministro de Economía. Muchas de esas personas, señor ministro, se dicen a sí mismas patriotas y defensores del sistema, pero realmente son los peores delincuentes de todos, son los que hacen que finalmente no haya dinero para la sanidad pública, la educación pública o las pensiones públicas. Y usted, como ministro de Hacienda, no puede ser cómplice de eso, porque finalmente lo que tenemos es una justicia indigna de tal nombre. Porque en este país, si te llamas Messi, si te llamas Cuatrecasas, si te llamas como cualquier otra gran fortuna, como era el señor Emilio Botín, si pagas el dinero suficiente negociando con su ministerio, no entras en la cárcel. Y eso no es justicia, eso es indignidad. Por lo tanto, después de ver a tantos imputados, investigados y dirigentes públicos del PP pasar por el juzgado, el caso de Alibaba y los 40 ladrones se nos queda corto. Queremos conocer el resto de los 705 delincuentes. Si usted puede hacerlo apoyando rápidamente nuestra propuesta de ley, nuestro proyecto de ley, para hacer público el nombre de esas 705 personas y el nombre del resto de personas que se han acogido a su ministerio para reconocer que son delincuentes los más peligrosos de todos. Gracias. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor Garzón, se tiene usted que rendir ante la evidencia. Es con este Gobierno como se está conociendo las declaraciones de bienes y derechos en el extranjero en una cuantía como realmente no habíamos conocido en la historia de la Hacienda española. Es así, señor Garzón. Es cuando la agencia tributaria está investigando la lucha contra el fraude sin tener en cuenta, como dije en esta tribuna, nombres, apellidos, amigos o enemigos. Eso es así, señor Garzón.
Y, por tanto, el origen del caso que usted plantea no es el que ya estaba abierto en la Audiencia Nacional, en absoluto. Ha sido la investigación de la Agencia Tributaria y llevada a la Fiscalía, que es la vía correcta para hacerlo. Pero ustedes, lo que la izquierda es que no les gusta ni una cosa ni la contraria. Lo que usted no puede hacer, señor Garzón, es reconocer la realidad más evidente, que con este Gobierno, con el Gobierno del Partido Popular, se está luchando contra el fraude fiscal en unos niveles y con un grado de eficacia como nunca antes lo había hecho un Gobierno en España. Muchas gracias, señor presidente.